Bendecidos, muy pero muy buenas noches. A todos los bendecidos en todos los lugares, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aquí estamos, hablando de lo que nos compete, de la palabra. Hoy voy a compartir con todos ustedes, con los sabios, la amada del Señor, los predestinados, llamados, escogidos, elegidos para la gloria del Dios eterno ahora en Cristo. Hoy voy a hablarte de la manifestación del reino de Dios. ¿Cómo se manifestó? ¿Para qué se manifestó? Por eso a él no hay que cambiarle nada. Y claro, voy a ir hasta el fin de esto, pero no en la extensión que quisiera, ¿no? Porque no me van por ahí unas 15 enseñanzas. Después de esto veremos la entrada al reino, para que te des cuenta que no todos están dentro del reino. Y por último, conoceremos lo que tanto anhela y desea ver toda la creación, a los verdaderos hijos de Dios, a los súbditos de Dios. Como el domingo termino ya con lo del reino satánico. Cómo funcionan los súbditos de él, que es estremecedor. Yo mismo me quedo súper aterrado. Yo me quedo súper aterrado. Los súbditos del aparecido son personas que están sujetas a la autoridad de otro y que tienen la obligación de obedecer lo que él estableció. Todo lo que hay en el reino es natural. Entonces ellos tienen que funcionar de acuerdo a lo natural. ¿Oído? Qué tremendo eso, mi hermano. Es como decía yo en esta tarde, o me decía a mí el mismo espíritu. Porque en parte pues me preocupa, ¿no? No poder ahondar, pero bueno, la gente tiene que esforzarse para que pueda verdaderamente alcanzar un buen conocimiento y que no le vayan a meter los dedos a los ojos ni a la boca, que la persona ya tiene dientes y ya puede morder. Me decía el espíritu cuando terminé de repasar, me decía que ahora que terminemos las enseñanzas de los dos reinos, ya no hay excusas. Ya no hay excusas. Porque ya hubo una persona humilde, sencilla, que te enseñó en parte para que tú ahondaras y funcionaras y supieras quién sos. Si sos del reino del uno o si sos del reino de Dios. No hay excusas. Y la pregunta es que si tú fuiste llamado, si fue que te llamaron a este reino, ¿cómo tú quieres funcionar dentro del cuerpo de Cristo? Porque después de que pase esto, es imposible que tú te quedes sentado y no funciones. Si tú no funcionas, entonces la gracia no es para ti. No fuiste llamado a estar dentro del Evangelio de la gracia. Porque en la gracia, por eso él habla, pone como ejemplo que la hormiga no tiene capitán,
pero todas trabajan con un mismo objetivo en el mundo, fíjate, natural. Entonces, si tú llegaste a la gracia y tú te vas a quedar sentado como en el sistema religioso, que te tienen que empujar, muchacho, perdiste el año. Por eso, desde un principio que yo recibí de parte del Creador, que el Evangelio de la gracia era para gente predestinada. Porque esto es un reino diferente a todo lo que se ha movido en el sistema, en el mundo. Entonces, bienvenidos. Los declaro como Dios los ve, perfectos, bendecidos, sanos, completos, reinando en vida, llenos de la sabiduría de Dios, del conocimiento, apartados, santos, apartados para el Creador, para Dios, no santurrones, prósperos espiritualmente para que puedan manejar lo material. Reciban un cordial saludo de todo el Ministerio Internacional Monumento de Fe y de su familia, que los ama mucho. Bendecidos con toda bendición espiritual. Te voy a hacer una pregunta y tú me la respondes, y le escribes. Cuando Dios estaba en su reino, habló con el Verbo, que era la palabra y el Espíritu. Y él dijo en Génesis 1:26, hagamos al hombre a nuestra imagen, espíritu y semejanza, para que funcione igual que nosotros, cuerpo, hacerle un cuerpo. Cuando él dijo, Dios no tenía cuerpo ahí, era espíritu. Pero mira lo sabio que él sabía que él necesitaba un cuerpo para meterse y funcionar en la tierra, para mostrarle a la humanidad que él era Dios, que llegaba a suplir la necesidad de lo que el hombre había destruido, quitar la muerte, quitar la enfermedad, quitar la pobreza, quitar la angustia, traer reposo, traer confianza, y sin embargo, sin haberlo visto, ya lo estaban persiguiendo. ¿Cómo será? Cuando llegó y se hizo presente a través del cuerpo de Jesús de Nazaret. Ahí te dejo ese tronco en la uña. Ahí te lo dejo. Como al terminar esta enseñanza, te voy a revelar algo que recibí de parte del Espíritu de Dios. Por eso vamos a ir. No me puedo anclar en ningún punto porque el anhelo mío es terminar dentro de 2 semanas lo del reino de Dios completico. Y también termino ya el domingo con lo del reino satánico, cómo funciona esta gente, cómo actúa, qué hacen tan, con pelos y señales, mejor dicho. Bendito Padre Dios. Bendecidos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, gracias por tu presencia, por tu grandeza, por tu inmenso y eterno amor. Te suplico, como dice la Escritura, úsame, soy tu portavoz, soy ministro, perfeccionado por ti mismo, competente de un nuevo pacto. No traigo nada de lo natural, nada de lo humano, nada de lo que el hombre inventó para traer dentro de para estar dentro de este reino espiritual. Habla por mi boca, soy el instrumento, soy la justicia tuya, soy la 7ª trompeta, la que suena
siempre templada, no destemplada, para abrirle los ojos del entendimiento a tu pueblo, a la niña de tus ojos, a tu amada, a la bendecida y llamada a reinar en vida en la tierra en breve tiempo. En el nombre de Jesucristo, mi Señor, gracias por los ángeles y por todos y cada uno de los bendecidos en el mundo entero. En el nombre de Cristo. Dice, oído, escuche y retenga la manifestación del reino de Dios es la acción de manifestar o de manifestarse. Es una manifestación eterna. Oído, oído, oído. O una reunión pública, generalmente al aire libre. Oído. Al aire libre que está en marcha, en la cual los asistentes a ellos, ella le reclama le reclaman algo o expresan sus protestas por algo que quieren alcanzar. En este caso, la manifestación del reino de Dios es para manifestar primero una salvación eterna. En este reino, oído, escuche y retenga, muchachos. Todo es espiritual. Cuando yo me siento a estudiar, en parte me da risa, ¿verdad? Me da risa de ver el esfuerzo que hace el ser humano para tratar de copiar lo que Dios estableció. Pero lo copian mal. ¿Tú ves? Él dice bien claro, oído, escuche y retenga. Ahí en el libro de Marcos, en el año 50, capítulo 1, versículos 14 y 15, dice: después que Juan fue encarcelado, oído, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Pregunto, antes que hablaban, antes que viniera Jesús de Nazaret, ¿de qué hablaban? ¿De la ley de Moisés? ¿De los mandamientos? ¿De los ultrajes, maltratos? Dice el 15, diciendo dos puntos, diciendo Jesús de Nazaret, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Uno, no dice los, uno, evangelio. ¿Sí o no? ¿Dice o no dice? Claro que dice. Año 50, el reino de Dios se ha acercado. Quiere decir, el gobierno de Dios ahora va a estar en la tierra en el tiempo de Jesús y va a quedar establecido en la tierra. Va a quedar establecido en la tierra. Sin embargo,
Observa la actitud de todos estos judíos tremendos. El pueblo rechazó. El pueblo rechazó en vez de aceptarle, porque esto era el cumplimiento de la promesa que Dios le había hecho. Oído, escuche y retenga, a través de Abraham, a través de la fe. Era la promesa que el reino había llegado. Era el cumplimiento de la salvación de los judíos y de los gentiles. El objetivo era formar un solo cuerpo, una sola iglesia. Oído. En donde entonces vendrá Cristo y establecerá el reino de Dios en la tierra, que es a través del Evangelio de la Gracia. Te pregunto, ¿ya está Cristo aquí? ¿Sí o no? En Hebreos 9:11 dice que estando ya presente Cristo, precursor de los bienes venideros, ¿a quién se espera que la segunda venida, que la iglesia, que el rato, que muchachos, ya nosotros hace rato nos raptaron, nos trasladaron de lugares de tiniebla al reino de su amado Hijo? ¿Dice o no dice? ¿A quién ahora esperamos si ya somos salvos? ¿Por qué? Porque Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. No dijo a determinada congregación que se viste tan elegante, a determinada que nada, que grita, que hace, no. Ahí no dice eso. Porque de tal manera amó Dios al mundo. El amor de Dios es eterno. Que a pesar que uno ofenda y haga y uno como hijo, Él lo sigue amando a uno igual. Porque Dios no cambia. Dios no es hombre. ¿Aló? Ahora, ya en este tiempo el apóstol Pablo le da un consejo. Oído, escuche y retenga. Da un consejo para entrar a este reino. Oído. Oído, escuche y retenga. Primera de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 5, versículo 9. Dice, os he escrito por carta que no se junten con los fornicarios, gente de la ley. ¿Le está diciendo a qué? ¿A quién? A las personas que van a tomar la determinación de estar en el reino de la gracia, del Cristo resucitado. ¿Por qué habla él de que no se junten con los fornicarios de este mundo son los que están en la ley?
porque los matan espiritualmente y los vuelven tradicionales, religiosos, mañosos, acostumbrados, naturales. No absolutamente con los fornicarios de este mundo. Se está refiriendo a los que son casados y tienen mujeres naturales. Está hablando de, oído, en uno te habla espiritualmente y en otro te habla naturalmente. ¿Tú ves? Oído. O con los ladrones o con los idólatras. Pues en tal caso, les sería necesario salir del mundo. La tierra está llena de eso, mi hermano. ¿O no? La tierra está llena de eso. Versículo 11. Más bien les he escrito que no se junten con ninguno que llamándose hermano, entre comillas, fuera que fornicario, tuviera otros dioses, adorar a otros dioses, aparentando ser cristiano, cuando todavía adora una cosa natural, adora otra cosa natural, adora otra cosa natural y adora otra cosa natural. ¡Ay, te amo! Ay, todo eso. Oído. Más bien les escribo que no se junten con ninguno que llamándose entre comillas hermano, fuera fornicario, avaro, idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aún. Ni aún comáis. Primera de Corintios 6:9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Oído. Ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y hay gente borracha, no de trago, pero sí de religión, de costumbres naturales, amañados, Bueno, secta. Segunda, 1 Corintios 5:7. Oído, limpiados pues de la vieja levadura que te infló, que te hizo creer que era por el vestuario, que era por el peinado hacia un lado, que tenías carretera, que era por el reloj, que era por la cadena, que era por el carro, que era por esto y esto y esto y esto y esto y te hizo creer que eras, pero no sos. Eso es levadura. Porque no es externo, no es lo que yo vea, ni lo que oiga, ni lo que palpe, sino lo que funciona adentro. Venía a través del poder de ¿qué? De la palabra. Amén. Limpiados pues de la vieja levadura, costumbre natural, manipulación, engaño, apariencia, falsedad. ¿Ah? Para que seáis nueva masa, sin levadura, como oís, porque nuestra Pascua, libertad, gozo, paz, alegría, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Oído, este es el consejo del apóstol Pablo para la iglesia que iba a quedar o que va a quedar establecida en la tierra espiritualmente. Porque las otras son congregaciones, nosotros somos la iglesia. Nosotros somos la iglesia.
a esa iglesia que va a quedar establecida. Era salva eternamente y para siempre. La salvación no se pierde porque el que murió no fue un muñeco. Fue Dios mismo metido en el cuerpo de Jesús para brotar la unción que es Cristo. Ya nosotros somos salvos. El mundo también es salvo, que al que muere el espíritu regresa a Dios. Eso es lo que dice Eclesiastés 12:7. Cuando una persona muere, el espíritu regresa a Dios, que fue el que lo dio. Pastor, ¿y el alma para dónde va? A mí no me pregunten de eso. Lo único que sé es que la palabra dice que unos recibirán herencia, otros no. Pero todos son salvos. Infierno no existe en esta iglesia. Diablo tampoco existe en esta iglesia. Pecado no existe, fue quitado. Lo que hay muchos, pero muchos errores. Y los errores traen consecuencias. Oído, porque la gente quiere salir más viva que Dios. Segundo, ahora aquí en esta iglesia, donde ya está el Cristo resucitado, donde ya estamos salvos eternamente y para siempre. Aquí el bautismo es en el Espíritu. Aquí no sirve bautismo en agua. ¿Sí me estás entendiendo? Ahora en esta iglesia que está en el Evangelio de la Gracia, que es la que va a quedar establecida en el mundo, aquí no se necesita de bautismo en agua. Aquí solamente hay un bautismo, que es el bautismo del Espíritu. El de agua no sirve ni funciona, no cambia, no transforma a nadie. Eso era un rito de ley. Marcos, vamos a ver ejemplos. Capítulo 3, versículo 2, dice: y le acechaban para ver si en el día de reposo, oído, la persecución tan tremenda, porque ellos querían tener su yugado, querían seguir teniendo su yugado a la humanidad antigua, los querían tener ciegos, ignorantes completamente a la realidad de la palabra, como hoy en día, la iglesia evangélica en general y el catolicismo. Son iguales. ¿No es que se están preparando y que para una Semana Santa que no existe? Es una tradición, una costumbre. ¿Cómo es posible que en diciembre estaban y que, ay, nació el niño Dios? Y apenas 4 mesecitos y ya lo van a matar otra vez, lo van a colgar. Que ese es un recordatorio, un sentimiento, una tradición, una costumbre humana, netamente religiosa, que no sirve para la edificación de lo que tanto Dios anhela ver, es su cuerpo, la iglesia verdaderamente, la iglesia de Cristo. Y le acechaban para ver si en el día de reposo, y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder, ¿qué? Acusarle, ¿a quién? Al hombre de la mano seca. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: muchacho, levántate y ponte en medio de toda esta cantidad de fariseos.
¿Cuántos años llevas con esa mano seca? La edad que tiene Denis, 73 años. Y esta gente no ha hecho nada, no, mire. El brazo ni funciona ni nada. Párate. Tanta rogativa, tanta costumbre, tanto natural, los bautizados en agua, llenos del aceite, imposición de manos, reprensión de diablo, y no le restauraron la mano. ¿Ah? Qué tremendo. Versículo 11. Y los espíritus inmundos, al verle, se postraban delante de él y daban voces diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Qué bueno cuando alguien testifica de ti. Porque el que está testificando no es para sacarte nada, no es sacar provecho. Porque el que testifica que vos sos un hombre o una mujer de Dios es el que está internamente necesitado de Dios. Y te divulga. Ah, tú eres Dios. Tú sí sos de Dios, mi hermano. Versículo 12. Mas él le reprendía. Oído. Mas él le reprendió mucho. Le reprendía mucho para que no lo descubriera. Así somos los que tenemos la unción, observamos. Y eso es lo que oído, escucha y retenga. El versículo 2 dice: y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría a fin de poderlo acusar. Entonces él le dijo al hombre de la mano seca: oído, levántate y ponte en pie. Y les dijo: ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Hay un dicho popular que decía mi mamá: el que calla otorga. ¿Ah? ¿Oído? ¿Ah? Mateo capítulo 3. Dice el versículo 2, y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Oído, escucha y retenga. Creo yo que antes que él viniera, ya la gente le habían dicho: para que usted se arrepienta, tienen que bautizarse, tienen que arrepentirse, dejar de fumar tabaco, dejar de fumar cigarro, dejar de emborracharse con chicha, dejar de hacer esto, dejar de hacer lo otro, tienen que hacer esto y esto y esto, tienen que dejar toda esta cantidad de cosas y arrepentirse para ser bautizados. Lo mismo que hace el sistema religioso. La misma costumbre, la misma actitud, la misma maña. Eso no ha cambiado, muchachos. Porque al meterse usted en agua, inmediatamente al arrepentirse, se le va el viejo hombre. Mentiras. Porque todavía sigue la mentira, la soberbia, la fornicación, el adulterio, el engaño, la avaricia, las mañas, las actitudes naturales. Un falso arrepentimiento. Oído, arrepentirse era experimentar un cambio en la manera de pensar, de actuar, de llevar.
que lleva a una persona a sentirse oído. ¿Llena de qué? De remordimiento. Lo que necesitaba era ver un cambio en ellos. ¿Cuál era verdaderamente el propósito de este evangelio o de la palabra que se les daba a ellos? Era un mal arrepentimiento, como tuvo la iglesia o ha tenido la iglesia natural. Arrepiéntanse porque Cristo ya vino, ya Cristo está. Arrepiéntanse porque el mundo se va a acabar. El mundo no se va a acabar. Lo que se va a acabar es un siglo y todavía falta un poco de tiempo. Arrepiéntanse porque el diablo está llevando a la gente al infierno. El infierno es el mundo y el diablo es la persona que funciona en la carne. ¿Aló? ¿Sí o no? Claro. Las personas nunca fueron sinceras, como hoy en día también. ¿Te acuerdas la ilustración que te di yo que cuando anteriormente iban a comprar un armario le decían a la gente, pero sincera? Póngalo al sol, que en el sol me doy cuenta si tiene cera o no tiene cera. ¿Por qué? Porque iban a robar a la persona. Lo mismo es aquí. El arrepentimiento de ese entonces, las personas nunca fueron sinceras. Estaban llenas de cera. Arrepentimiento es una palabra compuesta en el original, que quiere decir arrepentimiento es estar en movimiento buscando cómo regresar al origen de mi partida. Génesis capítulo 1 versículo 26. Dijo Dios, hagamos al hombre a imagen y semejanza nuestra. ¿Qué es Dios? Espíritu. Ese es el verdadero arrepentimiento cuando la persona toma la determinación de regresar al origen de su partida porque está cansado de tomar trago, de bailar las mismas, ¿cómo se llama? La misma chavata, o cómo es que, sí, los mismos boleros, las mismas cumbias. Ya está cansado de fumar. Ya se ha fumado más de 1000 paquetes de cigarrillos, ya la vista está un poco ida. Entonces ahora, si fue el hombre predestinado, la mujer predestinada para estar en este reino, ahora toma la determinación de regresar al origen de su partida, a su casa, como el hijo pródigo. Regresó, dijo, pues en la casa de mi padre hay mucho reposo, en la casa de mi padre hay comida, en la casa de mi padre hay abundancia, en la casa de mi padre hay salud, en la casa de mi padre hay paz, hay gozo, hay alegría. Muchacho, y yo aquí padeciendo. Tomó la determinación, buscando cómo regresar al origen de su partida, ser espíritu metido dentro de un cuerpo, a experimentar la vida que Dios verdaderamente ha establecido para su pueblo, para su heredad, para sus hijos, para mis hermanos. Ejemplo, Mateo capítulo 3, versículo 11, dice, oído, yo a la verdad los bautizo en agua, dijo Juan, para arrepentimiento. Pero el que viene tras de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él los bautizará a ustedes en espíritu. Oído, en espíritu y fuego. ¿Por qué yo no leo Espíritu Santo? Porque plagiaron el Espíritu de Dios. El nombre es el Ruach Codex. Él los bautizará a ustedes en espíritu para darles vida, para tenerlos poderosos
Y el que quiera venir a jugar con esto lo meterá en el fuego para quemarle los chamuscos, el chamusco que tiene, quitarle los pelos de esos monos que no se le quieren caer, chamuscarlo, que salga purificado conforme a la voluntad de ¿quién? De mi Padre. Libro de los Hechos. Abba, Padre. Por eso esto no es cuestión de hablar por hablar y tratar de impresionar. Yo no trato de impresionar absolutamente a nadie, porque yo vivo verdaderamente la palabra. Vivo y estoy viendo y experimentando el sufrimiento de Jesús de Nazaret y de los apóstoles y también del apóstol Pablo, de cada uno de los profetas. Yo experimento eso, hermano. Para mí esto ha sido, hablar de estos dos reinos no ha sido fácil, porque la lucha de nosotros es espiritualmente. Hermano, eso es, papá, pero nadie se atrevió a hablar. Yo no traté ni sabía yo que cómo empezar esta cuestión de los dos reinos hasta que él me dio la iniciativa y dije yo me voy a arriesgar. Si tú me ayudas y hablas por mi boca, yo me meto. De resto, yo no me meto a hablar lo que yo no conozco. Tampoco trato de impresionar, es que el pastor Denis sabe mucho, es un ministro competente, intocable. No, simplemente es mi deber como pastor, maestro y ministro enseñarte, porque después de esto, el compromiso tuyo no es conmigo. El compromiso tuyo que tú no puedes decir, no, que es que yo no sabía nada, que yo no sé qué, que no sé cuándo. Mire, ¿cómo? Si yo estuve metido en el cuerpo de Denis, y él es mi ministro y te enseñó para que tú te esforzaras y entendieras cómo era el comportamiento del mundo natural y del mundo espiritual. Imposible que tú no hayas entendido, muchacho. Ya el compromiso, yo salvo mi responsabilidad. Yo estoy aquí de guapo. Créeme eso. Créeme. Libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 3. A quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. ¿Oído? Acerca del reino de Dios. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu de Dios dentro de no muchos días. ¿Oído? Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y él les dijo, no les toca a ustedes o a vosotros saber los tiempos o los sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder. Oído. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu de Dios y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Si uno no tiene este poder, que es la vida del Espíritu, que es la palabra misma, que es Dios mismo, uno no tiene capacidad de hablarle a nadie, mi hermano. El poder no es para gritar, ni para brincar, ni para sacar el saco y tirarlo, y regar harina, y regar arroz, y echar Coca-Cola, y todo eso, y formar un espectáculo. Eso no es el poder, mi hermano. Eso es un circo. El poder es que yo te ministre con autoridad, que te exhorte, que tú entiendas que tú no estás perdiendo el tiempo, que después no tendrás excusa absolutamente de nada.
Yo te estoy bautizando en el agua pura de la palabra. Es el bautismo que nos corresponde ahora a nosotros. Dice el libro de los Hechos 1:6, ¿o no? Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? ¿A ellos qué les interesaba eso? A ellos lo que les interesaba era que el reino los metiera, que el reino entrara en ellos para que ellos fueran unas nuevas personas. El reino de Israel era un reino material. Reino material. A diferencia del reino mencionado en el versículo 3, a quienes también después de haber padecido se les presentó vivos con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca de ¿qué? Del reino, el reino, el cual es ¿qué? La vida que necesitan las personas, que es Cristo. Cuando una persona está siendo edificada con el evangelio de la gracia, se tiene que llevar a cabo esto. Versículo 8 del 3. Capítulo 3, versículo 8 del libro de los Hechos. 3:8. Y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando ¿a quién? A Dios. ¿Quién? La curación del cojo. Cuando a una persona se le ministra el evangelio de la gracia y la persona acepta, es para que pase de muerte a vida. No para que siga siendo manipulada. Si la persona no actúa de acuerdo a lo que se le enseñó, le enseñaron mal. Oído. Esto significa o se refiere a ser ¿qué? Bautizados en el Espíritu. Eso es lo que viene a hacer el Espíritu en la persona, a devolverle la vida que le quitó el mundo, a devolverle la vida que le quitó la religión, a devolverle todo lo que le quitó el sistema por la manipulación del hombre. Ahí está, en el capítulo 1, versículo 5 dice: porque Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu de Dios dentro de no muchos días. Ahí está. Era el cumplimiento de la promesa del Padre. Versículo 4. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo: ¿oíste de mí? Oído lo que te estoy compartiendo. Entonces, ¿para qué sirve hoy en día el bautismo en agua? No sirve para nada, mi hermano. No sirve sino para que te manipulen y te digan: esta credencial, esto aquí está lleno, la clase que te dieron de bautismo, no sirve para nada. Eso no sirve. No sirve para que te amarren en una congregación, para que te tengan como esclavo, te estén explotando, te estén mintiendo, te estén engañando, aparentando ser lo que ellos no viven. Este es el bautismo que hará una restauración completa en cada persona, porque el espíritu de él se une al espíritu de la persona y empieza a reformarlo, y empieza a fortalecerlo, empieza a cambiarlo, empieza la persona a ser diferente a lo que era. ¿Sí me estás entendiendo o no me estás entendiendo? Claro. Yo no hablo en chino. Yo estoy hablando en español como la palabra lo dice. Dice, oído, tercer punto de la manifestación del reino.
En esta manifestación del reino, la presencia de Jesucristo es real. Es real. Un ejemplo. Me quedan 20 minutos y lo voy a aprovechar bien. Mateo capítulo 3, donde estuvimos. Un ejemplo. En este reino se tiene que ver la manifestación de Cristo en una persona que sea cristiana, porque la persona cristiana es una persona, oído, ungida por el poder de Dios. Y la manifestación de Cristo es de la siguiente manera. Antiguamente, presta atención, lo que dice Mateo capítulo, ¿qué? ¿Qué te dije? Mateo capítulo 3, versículo 1 al 3. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparen el camino del Señor, enderezcan sus sendas. ¿Sí o no? Todo estaba torcido. Te pregunto, hoy en día igual. Igual. Por eso yo no tomo carga. Yo le hablo a la gente, pero yo no forzo a la gente a que crea y que tiene que funcionar de acuerdo. No. Si la persona fue predestinado y toma la determinación de seguir este evangelio porque está viendo la honestidad y la sinceridad con que se le está hablando, es porque es hermano mío. Quiere llegar a hacer la voluntad de mi Padre. De resto no. Que vino como por espiar, por darse cuenta, porque como aquí no se habla de nadie, aquí no se le acepta el chisme, aquí no se le acepta la traición, aquí la hipocresía, la falsedad se conoce, que la persona no cala y sale y se va. No era. Tampoco vamos a hablar mal de él. Con el tiempo lo veremos. Si es que lo vemos. Si no, no. De ahí no pasa. Listo. Mateo 4:17 dice: desde entonces comenzó Jesús de Nazaret a predicar y a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha cercado. Marcos 1:14. No me puedo quedar, desafortunadamente. 1:14 y 15. Oído. 1:14 y 15. Dice: después que Juan fue encarcelado, oído, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creed en el evangelio. 1. El evangelio del Cristo resucitado. El evangelio de la gracia, que es Dios mismo. 1. Bueno, esto ya se cumplió. Hebreos 9:11 dice: pero estando ya presente Cristo. Si está presente Cristo, ¿qué está presente? El reino de Dios, que es el evangelio de la gracia. ¿Qué es lo que hay que hacer ahora? Que Él se manifieste en los que enseñamos. Por eso te he aclarado yo que yo no predico, yo enseño, porque el anhelo mío o el diseño mío o la carrera que a mí me trazaron era para que cuando yo me dirigiera a
la simiente de Dios, que son mis hermanos en espíritu, entendieran para que caminaran base a lo que sale de mi boca, que es la palabra hablada por ¿quién? Por quien me gobierna, por quien me constituyó. Esta no es una cuestión de que yo corro a buscar el tema para enseñarte a ti, no, porque yo ya sé que quedó un reino establecido y en el reino hay que saber funcionar y en el reino hay que saber, hay que conocer su carrera. En el reino no se habla con relajo, en el reino no se habla de una manera o de otra, porque yo aprendí en esto, porque yo aprendí aquí, por los que hicieron tantas carreras que hay que admirarlos, ¿verdad? Para adquirir una credencial, tratar de impresionar a la gente, cauterizarle la conciencia y que lo llamen rabino y que lo llamen maestro y que lo llamen esto y lo llamen lo otro, mandrake, y le digan toda esta cantidad de cosas de admirar. Pero cuestiona el reino, el compromiso mío es con el poder de Dios, que es el Espíritu. Con Dios mismo. Ya está Cristo presente. Dice Hebreos 9:11. Ahora, ¿qué es lo que hay que manifestar? Que Él se manifieste. Que este es su reino. Observa en Hebreos 2:17 lo que dice. No me voy a coger la noche aquí porque quiero. Hebreos 2:17. Abba Padre. 2:17 Hebreos. Dice: por lo cual debía de ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser ¿qué? Misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar o quitar los pecados de ¿quién? Del pueblo. Te pregunto, ¿los quitó o no los quitó? Eso es lo que dice Hebreos 9:26. 9:26, 24 al 26, voy a leértelo aquí un momentico, ya que lo tengo aquí cerca. Dice: porque no entró Cristo en el santuario hecho de manos, figura del verdadero, sino en el cielo mismo. ¿Para qué? Para presentarse ahora por nosotros ante el Creador. Y no para ofrecer muchas veces, como entran los sumos sacerdotes en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Él entró con su propia sangre, sacrificio. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre, por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio ¿qué? ¿Lo quitó o no lo quitó? Que quitó el pecado original, que quitó el pecado, sí. ¿Qué hay hoy en día? Errores. Y los errores nos traen consecuencias. Cuando hay errores porque no hay sujeción a la palabra. Cuando hay errores porque no hay crecimiento espiritual. Cuando hay errores donde funcionamos en la carne, mintiendo, aparentando ser lo que no somos. Hebreos 10:1 dice: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Hebreos 8:2 dice: ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. ¿Cuál fue el tabernáculo que levantó el Señor? Nuestras vidas. Nuestras vidas. Nosotros somos en su altar. Nosotros somos su templo. El lugar santísimo es interno. ¿Aló? ¿Aló? Y eso es lo que dice el 9:1. Ahora bien,
Aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto. Por eso nosotros nunca decimos culto y no reunión, porque Dios está en la reunión de los dioses. Salmo 82:6. Abba Padre, Abba Padre. En segunda de Tesalonicenses 3:2 al 2, capítulo 2, versículo 3 y 4 dice: y aquel que está sentado en el templo de Dios haciéndose oído, pasar por Dios, es objeto de ¿qué? De culto. Por eso nosotros dijimos culto. Un santuario terrenal. Dice entonces, para ir terminando ya en estos 10 minuticos que me quedan. Oído, en cuarta parte, la manifestación del reino de Dios es a través de los dones. ¿Pero de cuáles dones? Vamos a ver. De los dones del Espíritu, los cuales recibimos, como dice Romanos 12:6, dones conforme a la gracia que nos fue dada. Y estos son el resultado de la experiencia que uno tiene o mantiene o alcanza en el Evangelio de la Gracia, que es de Cristo. Esta gracia de Dios es Cristo como el elemento divino que entró en nosotros a fin de ¿qué? A fin de ser nuestra vida y nuestro disfrute espiritual. Aquí los dones son diferentes de los dones mencionados en Efesios 4, del 8 al 11, que te habla de los ministerios. Tengo tiempo de leértelo, vamos a leerlo. Efesios 4, versículo 8, dice: por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautivo la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso que subió, ¿qué es? Sino que también descendió abajo. Oído, descendió, descendiendo abajo. Primero, a las partes más bajas de la tierra. Y el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, esto y esto y esto y etcétera. Oído, son diferentes los dones que hemos recibido ahorita en la gracia a eso. Y también son diferentes de los dones de milagros, que habla 1 Corintios 12 y 1 Corintios 14, lo cual tú puedes buscar allá en tu casa, que no te estoy engañando. Los dones en vida se desarrollan, oído, escuche, retenga, por medio del conocimiento espiritual en vida y por medio de la transformación en vida, que es la que vemos en Romanos capítulo 12, versículo 2. 12:2 dice, transformados por medio, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, teniendo como fuente los dones interiormente oído, iniciales, que se parecen mucho a los dones de 1 Corintios capítulo 1 versículo 7 y aquí en el versículo 6 de Romanos 12.
De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Voy porque me va ganando el tiempo. El don de profecía o de profetizar es el hablar por Dios. Quiere decir que Dios te habló a ti y tú tienes que inmediatamente responder a lo que Él te enseñó. Y proclamar a Dios bajo su ¿qué? Revelación directa. El objetivo es la formación del cuerpo de Cristo o la edificación de la iglesia que va a quedar establecida en la tierra, que está en Cristo Jesús, Señor nuestro. Estas tres cosas son, oído, las más importantes. Primero, profetizar, hablar lo que Dios te habla y que se cumpla. No como muchos que Dios me mostró, Dios no le ha mostrado nada. 2. La enseñanza. Romanos 12:7. O si del servicio en servicio o el que enseña en la enseñanza. Oído. Y 3. La exhortación. Romanos 12:8. El que exhorta en la exhortación y el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud y el que hace misericordia con alegría. Termino, preciso. El que profetiza habla lo que ha recibido de Dios como revelación directa de Dios para la edificación del cuerpo. El que enseña instruye a otro, no basándose en la revelación directa, sino como los profetas que hablaron antiguamente. El que exhorta lo hace conforme a lo que se le dio directamente bajo la revelación de Dios y la enseñanza dada conforme, oído, a esa revelación de Romanos 12:7. El servicio de los que ayudan dentro del cuerpo para que el cuerpo se permanezca, se fortalezca. Son los colaboradores que voluntariamente se ofrecieron para poder equipar, fortalecer, decirle a Dios que están presentes. Ellos no van a colaborar porque les dijeron, Dios les bendiga, hermanito, ¿soy yo? No, sino porque fueron constituidos para componer el cuerpo de Jesucristo el Señor. Esto es lo que se refiere a ellos, a los colaboradores. Aquí se refiere a los que abastecen, a los que entienden que un ministerio no se mueve de solo aplausos, bravo muchacho, de gritos, aleluya, de saludo, ay bendecido hermanito, sino también con la participación de finanzas, que es un don que viene de parte del Creador y que esto se hace, oído, voluntariamente. Primero voy a la revelación que te dije. Cuando uno entiende, cuando uno dispone, lo que primero Dios recibe es la voluntad dispuesta. Segunda de Corintios, capítulo 12. Uno no da por dar. Uno da porque es un don que Dios colocó. Por eso estos dones son diferentes a los que habla de milagros y esto y esto. Capítulo 8
Versículo 12 dice, porque si primero hay la voluntad dispuesta, oído, escucha y retenga, hay una coma. Cuando hay la voluntad dispuesta antes de ir a la iglesia, al grupo donde se está formando la iglesia de Cristo, y yo la noche anterior dispongo, o 2 días, una semana, dispongo a ayudar para que ese ministerio avance, crezca. Yo no tomo fuerza, porque el que pone el dinero es Él. Él pone la cantidad que tú vas a sembrar. Él nunca se mueve en la miseria. Él nunca se mueve en la escasez. Él es un Dios de abundancia. Y esto lo dirán los sabios, los que entienden, los que han apoyado. Por ejemplo, hay una pareja dentro del ministerio que, hermano, yo me quito el sombrero, que ellos ven como por sus ojos que este evangelio se siga enseñando para apoyarnos. Quisieran como que si, bueno, tener el mundo entero para decir esto le pertenece al Creador. Pero hay gente que nunca fue forzada. Hay gente que ve el crecimiento, la vida, el desarrollo, entienden, comprenden que hay una persona, que hay una familia que murió al mundo, que no funciona en el mundo, sino que funciona dentro del evangelio para hablar del evangelio. ¿Oído? ¿Cómo no respaldarlo? Si la voluntad está dispuesta, primero el que pone las finanzas para dar es Dios, no el sentimiento. 2 moneditas, 2 pesitos, esto funciona. Un reino funciona, es oído. 2 de Corintios, capítulo 9, versículo 6 dice, pero esto digo, que el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Oye, esto es lo que no ha entendido la gente. Gálatas. Y ahí termino. Voy a decirte alguito para que tú veas que me quedo yo súper aterrado de la palabra. Estos son los dones que tienen que funcionar dentro del cuerpo de Cristo. Se perdió Gálatas, 6. Ahí termino, Gálatas, voy terminando. 6:6. Dice, Gálatas 6:6 dice, el que es enseñado en la palabra haga partícipe de toda cosa buena el que lo instruye. No se engañen, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre o la mujer siembre, eso también segará. ¿Ah? Porque el que siembra para su carne, de su carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida. Es porque la gente mantiene enferma, hermano. ¿Ah? Para que te des cuenta que es todo lo natural, hermano. ¿Ah? Si hay vida, hay vida eterna. Entonces la gente le prefiere vivir mal. Versículo 9. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Oído, escucha y retenga. Esta es una enseñanza espiritual para gente espiritual. Este reino necesita del respaldo y de la función de los dones para poder estar en pie y difundir el evangelio. El reino de las tinieblas se sostiene a base de robo, engaño, mentiras y se mantiene en pie.
¿Por qué este reino no puede estar en pie cuando verdaderamente lo que se necesita para que esto se extienda es el respaldo, el apoyo, la credibilidad y la vida en el Espíritu? Esta es la manifestación del reino de Dios. Bendecidos con toda bendición espiritual. Afínate, prepárate para el domingo, que el domingo tendremos ya el fin del reino satánico. Saludos, los amo mucho. Nos vemos el domingo si Dios nos lo permite.